¿Cómo andamos, Gus? Muy bien. Qué bueno que has dado una vueltita estando aquí en Mendoza. ¿Qué te trae? Mira, quería hablar de algo... Siempre nos sorprendes. ¿Para bien o para mal? No, para bien. Si Bueno, no... punto claro, para mí. Exacto. Mira, en realidad quería hablar de algo que no escucho hablar mucho. En general se escucha hablar de que si cuánto va a aguantar la gente a Milei, Sí. cuánto aguanta La paciencia, la luna de miel. social. Ajá. Y ya hay luces amarillas, etcétera. Yo quería hablar de algo que tiene que ver con eso, pero es distinto. Y es una pregunta: ¿qué pasa en una sociedad que pasó del hartazgo, el cansancio, el no doy más, a la esperanza? ¿Y qué ocurre si esa esperanza se frustra? Porque en realidad nosotros hemos pasado en un tiempo muy breve, sobre finales de hasta el 10 de diciembre, digamos hasta las elecciones en que Milei es elegido presidente, de una sociedad donde todos los focus group, todas las encuestas, todos los análisis de opinión pública ponían la palabra cansancio, hartazgo. El hartazgo no doy era más, la palabra que definía. no doy más, bronca, depresión, sí, etc. exacto. Y pasamos después a algo que apareció y es muy llamativo en general, que es este concepto de recesión con ilusión. Que hay esperanza, que es una palabra que aparece. Expectativas. Claro, son palabras positivas en general. Vos Sí. fíjate que pasamos de una palabra negativa, no doy más, no quiero más, esto no puede seguir así, etcétera, pasamos a palabras positivas. Expectativa, dijiste vos, esperanza. Esperanza es la que más aparece. El cambio también, porque en ese momento te acordás que era del cambio. Exacto. La pregunta es, ¿qué pasa en una sociedad si esa esperanza se frustra? ¿Y qué pasa más allá de la intención de voto de Milei, o si se reconfigura el PRO, o el radicalismo, o que haga Cristina? Sino, ¿qué pasa en la sociedad en su conjunto si esa expectativa se ve trunca, digamos? Y yo creo que ahí hay una pregunta muy importante para analizar los que somos sociólogos o la antropología social, porque hay algunos ejemplos en la historia argentina que pueden ser indicadores, y otros ejemplos en el mundo también. Si nosotros pensamos en la Argentina, no voy a comparar, la situación que voy a mencionar es para ser gráfico, no para comparar una con otra. Pero si ustedes, que son de mi edad más o menos, Sí, son grandecitos, contemporáneos. si recordamos en el final de la dictadura, antes de la guerra de Malvinas, había un crecimiento de bronca, enojo, marchas contra la dictadura. De hecho, el 30 de marzo, 2 días antes del 2 de abril, acá en Mendoza hubo una represión, mataron a Benedicto Ortiz en la calle Pedro Molina, etcétera. Sin embargo, a los 2 días después, con el desembarco en Malvinas, se generó una situación de gran expectativa, ilusión, la sociedad, la calle, la gente, y hubo un cambio de blanco a negro, o de negro a blanco, según como lo tomemos, en el humor social, en la expectativa social. 40 días después, esa expectativa enorme se frustró con la derrota de Malvinas, y voló todo lo que había, voló en pedazos. Hubo una retirada, sin desmerecer todo lo que fue la lucha por la restitución de la democracia, los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera, pero sí, eso fue la gota que colmó el vaso y reventó todo. Sí, fue un cambio muy brusco, que fue un cambio enorme. Distinto a esa situación, yo creo que si analizamos el periodo 2001-2003, en nuestro país también se ve que hasta el 2001, recuerden las elecciones, pongo una feta de salame, no voto, me voy, o sea, enojo, hartazgo, que se vayan todos. Sí. El primer gobierno de Kirchner, el arranque de Dualde, generó esa misma sensación de expectativa y de esperanza. ¿Sí? Generó una esperanza que tuvo que ver con el boom de la soja, con mayores ingresos. Sí, cómo lo aprovechó el kirchnerismo. Sí. Exactamente, una política más redistributiva, etcétera. Pero de alguna manera esa esperanza se vio satisfecha, y fue recién después del 2008-2009 cuando la esperanza se empezó a frustrar y tuvimos todo un periodo que llevó al gobierno de Macri y lo que conocemos. Pero no fue una ruptura de la esperanza, no fue un fracaso. Fue una esperanza que se satisfizo en parte los primeros años de Kirchner y se diluyó. Y después se diluyó con el tiempo. La pregunta ahora es, ¿qué pasaría? Porque, ¿por qué hago esta pregunta, o me hago esta pregunta? Porque en los últimos días, las últimas semanas,
ya son muchos los analistas de opinión pública que empiezan a dar señales de luces amarillas respecto que la sociedad empieza a decir, bueno, te daba un año, bueno, ahora te doy 6 meses, ahora ya no te doy tanto. Hechos como el choque de trenes en Palermo la semana pasada dan cuenta, impactan muy cercanamente a la gente, pues son millones los que viajan en trenes, son millones los que empiezan a sentir en carne propia el impacto de qué significa la motosierra. Significa no mantenimiento de trenes, significa no mantenimiento de la instalación eléctrica. ¿Qué significa la motosierra bajada a la realidad? No en el discurso de barricada. Sí, o qué significa, más allá de las restricciones, no gestionar el Estado. Correcto. O sea, el propio Milei ha definido al Estado como una asociación criminal, ¿no? Y que habría que dinamitarla, el Estado, ¿no? Claro, entonces uno dice, ¿qué pasa con el transporte público? Por ejemplo, si el exacto, Estado no interviene, si el Estado y además no invierte. ¿Qué va a pasar en las rutas si seguimos con cero inversión pública? Entonces, empiezan a aparecer señales de amarillas respecto de esa esperanza. Y creo que lo que tenemos que ver, seguir, en mi opinión, es eso. ¿Qué pasaría si esa esperanza se frustra? Pueden pasar varias cosas y nunca la historia se repite, pero creo que puede venir, en el caso que esa esperanza se viera frustrada, insisto, estamos haciendo una hipótesis pensando en voz alta, ¿no? Obviamente. No es una bola de cristal mirando el futuro. Creo que podría haber una afectación enorme del sistema político y podría haber una radicalización en las expresiones políticas y entraríamos en un escenario bastante diferente al que hemos conocido hasta ahora. Vos sabés que yo creo, en ese sentido, pensábamos el otro día, lo charlábamos, que después de Milei, le vaya bien o le vaya mal, después de Milei la política no va a ser la misma en la Argentina. Claro. Porque cambió la visión de los partidos tradicionales, pero especialmente de la gente. Vos lo comentaste en alguna columna, intervención, de que la gente tenía otras expectativas de la política. Y con la irrupción de Milei creo que las expresó al máximo. Hay quienes lo entendieron y quienes todavía no. Pero más allá de que Milei bien, Milei mal, la política va a ser distinta a partir de la irrupción de Milei en la política. Yo creo que eso es así y ya pasó. O sea, eso que vos decís está ocurriendo. O sea, hay un sistema político totalmente desacomodado. No existe más Juntos por el Cambio. El radicalismo tiene distintas expresiones, las internas del peronismo, del kirchnerismo, pero sobre todo, o sea, el sistema político tal cual lo conocimos no está funcionando como lo conocíamos. Pero más allá de eso, creo que la sociedad, y esto es lo que a mí me parece más importante, esto sería una pica entre sociólogos y licenciados en ciencias políticas. Más que analizar, para mí, mi interés, el sistema político, es qué pasa en la sociedad. ¿Qué pasa cuando determinados valores cambiaron, cuando la mirada respecto de lo que tenía que hacer el Estado cambió, etcétera? Pero en este caso en particular, ¿qué pasa cuando el clima social o el humor social varía, tiene una ruptura, un quiebre? Esa referencia. Obviamente, si esto ocurriera, que todavía, digamos, como decía Gustavo, es una especulación y una especie de hacer prospectiva respecto de qué puede llegar a pasar en la Argentina, el sistema político tiene los suficientes anticuerpos como para que alguien tenga el suficiente reflejo, a su vez, e interpretar ese nuevo escenario, como en un momento lo hizo el propio Milei, ¿no? El tema es que hoy, y esto lo charlamos creo la semana pasada, no estamos viendo nadie más allá de La Libertad Avanza con el suficiente reflejo y la suficiente lectura como para decir, bueno, acá puede llegar a pasar esto, yo lo interpreto. Ahora la pregunta es la siguiente: hasta el momento el gobierno viene asentando sus expectativas y reafirmando su discurso en, básicamente, yo hoy creo que vamos a tener una comprobación más sobre eso, en la baja de la inflación. Creo que Milei dice, a días de asumir, en diciembre teníamos una inflación en la Argentina del 25%, hoy probablemente establezcamos que esa inflación está en el 8-9, que le hemos bajado a un dígito, y ya están anticipando incluso las propias consultoras privadas que para el próximo mes hay una reducción más drástica, por las razones que sean. La pregunta es la siguiente, de tu punto de vista de análisis: ¿eso le alcanza al gobierno?
En mi opinión no. Ajá. En mi opinión no, por lo siguiente. Primero porque somos sujetos de deseo. O sea, pensemos, hoy he venido con muchas cosas de la historia reciente, pero creo que es gráfico. Cuando se salió de la crisis del 2001 y bajaron los indicadores de pobreza, lo mismo sucedió en Brasil. Los sectores que empezaron a salir de la pobreza, empezaron a tener demandas y deseos y expectativas de sectores medios, De con lo clase cual media, claro, cambió la expectativa por algo superador, lo cual es lógico. Y es lógico, por En supuesto. este caso creo que no solo se da eso, o se puede dar eso, sino algo mucho más atrás, porque no va a sacar de la pobreza a la gente esta baja de la inflación. Esta baja de la inflación está asentada sobre la recesión y la desocupación, con lo cual, si yo tenía expectativa de estar mejor porque estaba mal con inflación, puedo encontrarme en el escenario que estoy mal sin inflación, porque estoy desocupado, porque los servicios, porque... Sí, o porque no se reactiva el empleo y por lo tanto no hay trabajo. Un ejemplo puede ser lo que va a pasar con los jubilados. Los jubilados perdieron en esta corrida más del 30-40% de su ingreso. Si ahora te actualizo por inflación, yo te diría, bueno, de ahora en más vos no perdés por la inflación. Claro, no importa cuándo sea la inflación, vos no vas a perder. Pero lo que ya perdiste, lo perdiste. Claro. Pero vas 2 o 3 meses exactamente. atrás. Con lo cual... el índice, el otro día escuchaba a Jairo Estracha en radio, decía, vamos a tener la fiesta del dígito. Claro, sí, vamos a festejar que ahora es un dígito y que a lo mejor es 8 y que el otro mes será 5, sin embargo, el resto de los indicadores no van a mejorar. Con lo cual, a tu pregunta, yo creo que no alcanza. Que no alcanza. va a alcanzar. Que no alcanza. Porque la expectativa era vivir mejor, me parece a mí. Que se vayan estos y vivir mejor. No solo bajar la inflación, que es una condición. Está bien, suficiente. pero me parece que para el relato del oficialismo es muy potente. Es muy potente, porque te va a decir, pará, llevo 5 meses gobernando, ¿no? Dame al menos hasta fin de año. Ajá, dame un año. O dame hasta las próximas elecciones, ¿no? Es verdad, y yo creo que eso va a suceder. El dame porque te muestro algo y claro, dame. claro. Ahora, ¿hasta cuándo? A ver, hay una cosa. Cuando uno habla con economistas, dice, bueno, ¿cuándo viene el rebote? ¿Cuáles son las inversiones fuertes que va a haber? ¿Por dónde va a venir el crecimiento? ¿Va a ser en B, en U? En bueno, L. Bueno, algunos dicen que va a ser una U con larga, con una base larga. Como la pipa de Nike. Sí, o peor. Entonces, si fuera así, está bien, yo te doy más, ¿cuánto? 3 meses más, 4 meses más. O sea, las inversiones que está generando o buscando Milei, que son las del RIGI, que tienen que ver con minería, etcétera, son inversiones que empiezan a dar su fruto en el tiempo. No es que claro, no es que vos decís, bueno, invierten ahora en minería en Catamarca y pasado mañana estamos con un rebote y hay más crecimiento. Entonces, cuando yo digo qué pasaría con esta frustración de expectativa, no digo que eso pasaría hoy, mañana o pasado, pero puede pasar en un futuro no lejano, de acuerdo a los indicadores que empiezan a mostrar luces amarillas. Igual, la sociedad argentina se ha mostrado tan pendular y tan cíclica que digo, a mí, no sé si la palabra es asusta, pero digo, no me alarma que pueda llegar a haber una frustración de expectativas, porque rápidamente la sociedad argentina ha demostrado que se puede entusiasmar también muy rápidamente con otra cosa y con otra propuesta que sea totalmente distinta de donde viene, ¿no? Ese es uno de hoy no lo estamos viendo, pero es una característica que no sé si es buena o mala, pero eso claro. de hoy todo, mañana nada. Claro. El caso de Cristina, del 54% a la plaza. Sí, o 2008 no pasó nada de tiempo. O pasar del menemismo a la alianza, que era más de centro izquierda, ¿me entendés? Con el frepaso y el radicalismo, aunque obviamente el candidato era de la Rúa, y pasar de la Rúa al que se vayan todos, y que de pronto terminara Duhalde de presidente, a quien venía de perder las elecciones, ¿no? O el mismo Milei. Que hoy Milei sea presidente. O Milei, exactamente. Entonces, bueno, mientras tanto está bueno el análisis, Gusti. Y Gustavo Zinlik nos ayuda todas las semanas por teléfono, hoy aquí en el estudio. A pensar, es como una charla de café, ¿viste? Pero te pones a hablar y a pensar. Gracias a ustedes. Gracias.